Bueno, jóvenes, damos inicio con esta clase. Ya. Vamos a dar inicio con la clase. Bueno, el tema que vamos a ver en este momento, bueno, los temas, porque vamos a tratar de avanzar un poquito. Y vamos a comenzar viendo lo que es el producto punto, o también conocido como producto escalar. Producto punto o producto escalar. Producto punto. ¿De qué se trata el producto punto? Si yo tengo, por ejemplo, dos vectores, voy a poner aquí las componentes del vector A, menos 2, 3, y las componentes del vector B, vamos a ponerle 4 y 2, ¿sí? Nosotros para hallar el producto punto de estos dos vectores lo representamos así. Vector A que multiplica al vector B, ¿no? Hay que poner este puntito en medio de los dos. Igual. Tal como hacíamos con la suma, aquí hacemos algo parecido. Nosotros vamos a tener que multiplicar coordenadas de X con X y de Y con Y. Pero aquí sucede algo diferente debido a que se trata de producto punto. Bueno, primeramente vamos multiplicando. Tenemos coordenadas de X con X, como les dije, ¿no? Sería el menos 2 con el 4. Menos 2 con 4, nosotros hacemos un producto. Nos quedaría menos 2 por 4, ¿no? Primer valor. Más la segunda coordenada, que vendría a ser el 3 y el 2. Coordenadas de Y. Componente de Y, ¿no? De cada vector. Serían 3 por 2. Y realizamos la operación. Tenemos menos 2 por 4, que viene siendo menos 8, más, y 3 por 2, que viene siendo 6. ¿No? Menos 8 más 6, signos diferentes, ya sabemos que se restan, se conserva el signo del mayor. Este es nuestro resultado, nuestro producto punto o producto escalar, también se suele llamar. ¿Por qué se le llama producto escalar también? Porque el resultado de nosotros va a ser un escalar, no va a ser una componente, no va a ser una coordenada como sucedía cuando sumamos. En este caso, en el producto punto, lo que nosotros vamos a tener de resultado es un escalar, ¿no? Un único valor. No vamos a tener dos valores, vamos a tener un solo valor. Por eso las componentes de X, nosotros las vamos a multiplicar. ¿Se fijan bien? Las componentes de Y también vamos a multiplicar y vamos a hacer suma entre los dos resultados, ¿no? Dependiendo del signo. Y eso me va a dar mi producto punto. Si tengo más coordenadas, pues puedo hacerlo igual entre 3 o 4 componentes, ¿no? Hallar el producto punto, pero el resultado siempre va a ser un único valor, un escalar. Si el resultado del producto punto me llega a dar igual a 0, aquí imaginémonos que me daba un 0,
como resultado significa que es los dos vectores, en este caso no es, ¿no? Pero si me hubiera dado 0, estos dos vectores serían perpendiculares. ¿Sí? Perpendiculares, hay una distancia de 90 grados. Imaginémonos que yo tengo un vector aquí, otro vector acá, y el ángulo entre los dos es de 90 grados. Estos de aquí son perpendiculares. Cuando nosotros tenemos vectores perpendiculares entre sí y encontramos su producto punto o producto escalar, el resultado va a ser 0. No se olviden de esto. Más adelantito ya vamos a ver cómo encontrar la distancia en grados entre dos vectores, etc. Pero es algo que hay que recordar para más adelante, ¿no? Si da 0, es porque son perpendiculares. Significa que la separación entre los dos es de 90 grados. Bien. Continuemos. Vamos a ver ahora el módulo de un vector. En el tema de producto punto no profundizo tanto porque no es tan complicado. Módulo de un vector, ¿no? Cuando hablamos del módulo de un vector, hablamos de su distancia o de su tamaño, ¿no? Sabemos que un vector tiene módulo, dirección y sentido, ¿no? El módulo es el tamaño, la dirección viene dada por los grados de inclinación y el sentido puede ser de este, noroeste, sureste, etc. ¿Hacia dónde apunta mi vector? Esas tres componentes tienen un vector. Cuando hablamos del módulo, nosotros hablamos del tamaño del vector. ¿Qué tan extenso es el vector? ¿Qué tan grande es el vector? Nosotros para hallar el módulo de un vector lo podemos hacer de la siguiente manera. Imaginémonos que tengo un vector que le vamos a poner, bueno, pongámosle vector A. Un vector A. Voy a poner de tamaño, pongámosle menos 2, 3, bueno, menos 2, 3. Si yo grafico este vector, me quedaría, voy a graficar desde el origen, ¿no? Vamos a hacer un gráfico rápido. Ya, voy a hacer un poco grande la escala. Listo. Menos 2 en X, 3 en Y, significa que hasta aquí iría mi vector. Yo quiero graficarlo. Vamos a hacer una flecha. Ya. Este sería mi vector, ¿no? La componente menos 2, 3, o sea, hasta ahí llega mi vector. Menos 2 en X, 3 en Y. Eso creo que está muy claro, se grafica desde el origen. Lo que tenemos es la componente, pero no nos dieron el módulo. No nos han dado el tamaño del vector, ¿no? Podríamos hallar el módulo a través de su componente, así se puede hacer. Primeramente, fijémonos aquí, ¿no? Yo sé que parte del origen y llega hasta la componente menos 2, 3, ¿no? O coordenada menos 2, 3, aunque normalmente se conoce como componente. Si nos fijamos bien, aquí se forma un paralelograma. Déjenme marcar unas líneas. Aquí, sí. Bueno, le hice un poco grande, pero no importa. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Y si nos fijamos también, nos podemos dar cuenta que en esta zona de aquí, que voy a pintar de amarillo, nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí, nos damos cuenta. Tenemos allí un triángulo rectángulo, en el cual no nos olvidemos que el triángulo rectángulo obviamente es un triángulo, tiene 3 lados, pero uno de sus ángulos es 90 grados. Entonces, en este caso, este vendría a ser el ángulo de 90 grados, ángulo recto, ¿no? 90 grados. Tenemos un triángulo rectángulo. Muy bien. Nosotros conocemos las componentes de este triángulo rectángulo.
o del vector. Pero a través de esos componentes nosotros podemos proyectar sus valores. Menos 2 en X, 3 en Y. Significa que voy a quitar esto de 90 grados. Ya creo que está claro que es 90 grados. Ya. Me dice que en X tengo menos 2. Menos 2. Ya. Tengo menos 2 en X, o sea, en la parte de aquí abajo yo voy a tener menos 2. No nos olvidemos que esto es X, ¿no? Esta parte de aquí abajo, ¿no? De aquí, acá, yo tengo una distancia de menos 2. Y de aquí a acá, altura, ¿qué distancia voy a tener? ¿Cuánto tenía de Y? 3, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener una altura o un valor de Y de 3, ¿no? Yo ya conozco esos valores, ¿sí? ¿Cuál es el valor de X, la componente en X, la componente en Y? Pero para conocer el tamaño del vector, ¿yo qué necesitaría? ¿Qué es lo que yo buscaría? Trataría de buscar la hipotenusa, lo cual es aquí, no la voy a remarcar. No me quedo muy recto, pero no importa. Esto de aquí es lo que a mí me interesa encontrar, ¿sí? Esto nosotros podríamos considerar la hipotenusa. Vamos a ponerle la H. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre, primeramente siempre es el lado más grande y siempre está ubicado frente al ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados y al frente está la hipotenusa. Eso es lo que yo necesitaría hallar. Entonces, si sabemos que tenemos sus lados y no conocemos la hipotenusa, ¿qué aplicamos? Aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Qué es igual al teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Entonces podemos ponerle como hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos. Tendríamos a hablar de X y de Y, ¿no? Para hacerlo acorde al gráfico. Esto sería igual, ¿verdad? Bien. Aquí como no estamos hablando exactamente de una hipotenusa, sino estamos hablando del tamaño de un vector, del módulo, ¿no? Entonces el módulo de un vector se representa así. Esto me indica módulo del vector A. Lo representamos de esa manera. Si fuera otro vector, pondríamos la letra B, C, dependiendo. Pero así, con esas dos líneas, representamos módulo. No nos olvidemos que el cuadrado del módulo es igual a la suma de los componentes elevadas al cuadrado. ¿Sí? Ya hablando directamente de cómo vamos a utilizar la fórmula, de esta manera. Que viene siendo igual lo mismo, teorema de Pitágoras. Entonces podemos hallar el módulo. Vamos a aplicar. Tenemos módulo de A. El vector A es igual. No nos olvidemos que es al cuadrado. No nos debemos olvidar. X, o la componente en X elevado al cuadrado. ¿Cuál es la componente en X? Es el menos 2. Menos 2 al cuadrado. Más la componente en Y, viene siendo el 3, pero elevado al cuadrado. Módulo del vector A elevado al cuadrado, porque estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Menos 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado, 9. Vamos aquí al lado nomás. 9 más 4, 13, ¿verdad? A ver, vamos a la parte. Módulo del vector al cuadrado. 9 más 4, 13. Pero este no es mi resultado todavía. ¿Por qué? Porque yo aquí lo tengo elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo tengo elevado al cuadrado. Yo todavía no puedo poner el 13 como mi resultado. Como tengo un exponente que está afectando allí en mi resultado, ¿qué puedo hacer para que desaparezca?
Como se trata de una ecuación, cualquier cosa que nosotros hagamos de un lado debemos hacerle del otro para compensar. Entonces yo puedo poner aquí raíz cuadrada y acá también la raíz cuadrada. ¿Qué consigo con esto? Que mi exponente desaparezca, ¿no? Y me quedaría únicamente módulo del vector A. ¿Sí? Propiedades de las potencias, ¿no? Si nosotros esta raíz cuadrada, donde tiene el módulo elevado al cuadrado, lo transformamos a potencia, ¿sí? Me quedaría así, 2 sobre 2, ¿no? La raíz del radical va como denominador y la potencia interna va como numerador. 2 sobre 2 se simplifica, me quedaría elevado únicamente a la 1. Me quedaría elevado a la 1 y nosotros sabemos que cualquier valor elevado a la 1 me da como resultado el mismo valor, sin necesidad de poner ya de exponente, porque cuando está elevado a la 1 se sobreentiende. Entonces, por ese motivo es que nosotros decimos que desaparece la raíz. Ya. Entonces me quedaría igual a la raíz cuadrada únicamente de 13, ¿no? Raíz cuadrada de 13. Y si queremos hallar el valor más exacto, pues lo podemos hacer. Vamos a poner un solo decimal. 3.6, que vendría a ser la raíz, como digo, un solo decimal estoy usando, porque sí salen más. 3.6 vendría a ser el módulo o el tamaño de este vector, ¿no? La distancia que tiene desde aquí, del punto 0,0, hasta la componente 3.2, este tamaño es de 3.2 unidades. 3.6, perdón, unidades. Bueno, de esta manera nosotros podemos hallar el módulo de un vector. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un vector que no tiene como punto de inicio el origen? Porque tomen en cuenta aquí que nosotros estábamos trabajando desde el origen, del punto 0, 0. Aplicamos teorema de Pitágoras. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos un vector que tal vez esté de esta manera, ¿no? Nos piden calcular el vector que está por aquí, el módulo del vector. Entonces nosotros aplicaríamos lo siguiente. Podríamos aplicar lo que es la distancia entre dos puntos para hallar el módulo de ese vector. Entonces ahora vamos a ver cómo se encuentra la distancia entre dos puntos. Esto es algo que se puede aplicar incluso en otros aspectos, pero también se puede aplicar para encontrar el módulo de un vector. Es otra manera que podríamos hacer y el resultado va a ser el mismo. Entre dos puntos en r cuadrado, ¿no? Obviamente estamos viendo valores en r cuadrado. Ya sabemos que hablamos de coordenadas x y y. Distancia entre dos puntos en r cuadrado. Nosotros para encontrar la distancia entre dos puntos que pueden estar ubicadas en cualquier parte del plano, como les digo, esto también se puede aplicar no solo para encontrar el módulo de un vector, sino para encontrar la distancia de una línea o la distancia que hay entre dos puntos que están ubicados en el plano, etc. Nosotros para encontrar la distancia, si tenemos un punto al cual vamos a llamar A, o una coordenada A, o una componente, incluso podría ser A, la cual va a tener como componentes A y B, y otro punto coordenado componente llamada B, la cual va a estar compuesta de valores C y D. ¿Sí? Allí tenemos dos puntos, un punto A, un punto B. Todavía no estamos dando valores. Aquí va a ser igual la distancia que tenemos entre estos componentes AB.
el módulo o la distancia que hay entre las dos, ¿sí? Módulo, no se olviden, o distancia que hay entre las dos va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente A menos la componente C elevado al cuadrado más la componente B menos la componente D elevado al cuadrado, ¿sí? De esta manera nosotros podemos calcular la distancia entre dos puntos. Dicho de esa manera parece confuso, pero no lo es. Si nosotros analizamos aquí los valores, no nos olvidemos que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El primero menos el segundo elevado al cuadrado. Por eso nos dice A menos C. ¿Sí? O en otras ocasiones se suele representar X1 menos X2. ¿Sí? O X2 menos X1. Que igual a la final viene dando lo mismo. ¿Sí? Elevado al cuadrado. Y luego tenemos lo que son los valores de Y, ¿no? B menos D elevado al cuadrado. Y de todo esto se encuentra la raíz cuadrada. De esa manera lo podríamos hacer. En el ejercicio anterior nosotros teníamos el vector que tenía su componente, bueno, vamos a ponerle A. Teníamos menos 2, 3. Menos 2, 3. Podríamos hallar la distancia de ese vector o el módulo para comprobar si me da el mismo resultado, porque me dio raíz de 13 o 3.6, que le vimos redondeado, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el punto B? Nosotros podríamos usar el punto B como el origen. ¿Cuál es el origen? 0.0. 0.0 porque desde el origen partí el vector hasta la componente menos 2, 3. ¿Sí? De esa manera estaba mi vector. Entonces con esto podemos sustituir acá. Podemos encontrar entonces el módulo entre A y B elevado al cuadrado para no escribir la raíz. Así como lo hice aquí, podemos poner al cuadrado y al final pues ya utilizamos lo que es la raíz, ¿no? Que viene siendo lo mismo, es para no escribir la raíz. Pero es igual, si desean escribir la raíz, no le ponen el exponente. Tenemos entonces A menos C, o sea, los valores de X. Menos 2, menos 0. Menos 2, menos 0, ¿no? Elevado al cuadrado. Componentes en X. Tenemos aquí. Menos 2, menos 0. Siempre es menos la segunda coordenada. Tal como indica aquí. Menos 2, menos 0. A menos C, de esta manera. A menos 0, tal como vemos aquí. Y luego tenemos más. Siempre aquí va la suma de lo que son los componentes en Y, de estos dos puntos. Los que son en Y son estos, ¿no? El 3 y el 0, o sea, 3 menos 0. Ahora, como estamos haciendo en el origen, pues, por eso nos da 0, pero luego ya no, pues. 3 menos 0, elevado al cuadrado. Y hacemos los cálculos respectivos para encontrar el módulo. Tenemos menos 2 menos 0, obviamente me da menos 2. Menos 2 al cuadrado, ¿no? Más 3 menos 0 me da 3, pero 3 elevado al cuadrado. Ya. Menos 2 elevado al cuadrado me da 4 positivo. No nos olvidemos que siempre que tenemos exponente par, el resultado es positivo. Entonces, 2 al cuadrado, 4 positivo. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 9 más 4, 13. Pero no nos olvidemos que la distancia entre A y B, yo lo había puesto elevado al cuadrado. Entonces, para que no esté al cuadrado, ¿qué debo yo hacer? Elevar a raíz cuadrada, ¿no? Elevamos aquí a raíz cuadrada y acá también para que se elimine el exponente del lado izquierdo, porque yo quiero hallar el valor solo
del módulo, no quiero hallar el valor elevado al cuadrado. Entonces, de esta manera me quedaría a la raíz cuadrada de 13. ¿Cuánto era la raíz cuadrada de 13? 3.6. ¿Nos dio el mismo resultado? Sí. Es otra manera de nosotros poder encontrar el módulo. Y la ventaja de esta manera es que, como les decía, si yo tengo un vector que no tenga su punto de inicio en el origen, de esta manera me resultaría mucho más fácil encontrar. ¿Sí? Me resulta más sencillo, porque si no está en el origen, por ejemplo, yo tengo así, y mi vector está por acá, ¿sí? Entonces, si la componente hasta acá es 10 y la componente hasta acá es 12, ¿sí? Todo este espacio de aquí yo me estoy saltando, entonces tengo que hacer la diferencia para solamente usar esta distancia, de aquí a acá. Solo debo usar eso, no puedo usar desde el origen, para luego sí aplicar teorema de Pitágoras. O para no hacer esos procedimientos, ese procedimiento de más, podemos aplicar la distancia entre dos puntos. Claro que obviamente necesito conocer desde dónde inicia hasta dónde llega. Eso es algo que voy a necesitar para esta manera, para este método. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ya. Bien, si yo tengo el siguiente vector, voy a graficar aquí. Tengo un vector ya. Mi vector va a ir de esta manera. Voy a graficar. Ya. Mi vector va a estar ubicado de esta manera. Va a estar va a tener su punto de origen en la componente 5.4, ¿no? Aquí vemos claramente 5 en X, 4 en Y, la componente 5.4 de origen, y va a llegar hasta la componente 1, menos 1, menos 1. Menos 1 en X, menos 1 en Y. De esta manera va a estar ubicado mi vector. Vamos a encontrar el módulo, la distancia de este vector utilizando este método, ¿no? Que nos dice es más directo y más sencillo. Para no estar restando, sumando, aquí se nos puede complicar incluso un poco en eso. Entonces vamos a utilizar este método. Tenemos dos componentes para esto, ¿no? Vamos a poner la de origen y destino, componente A. Ya la tenemos. 5.4. Y la B, que llega hasta menos 1, menos 1. Ya.
Bien, apliquemos entonces. Vamos a hallar la distancia entre A y B, elevado al cuadrado, ¿no? Igual. Componentes en X, hacemos la diferencia, ¿no? De la primera componente menos la segunda componente. Entonces yo tendría, la primera componente en X es el 5. La segunda es el menos 1. Entonces 5 menos 1. Sí, debo utilizar paréntesis porque en la fórmula tenemos negativo, pero la coordenada también es negativa. Entonces, para acordarme que los dos son negativos, coloco de esta manera. Y todo esto elevado al cuadrado. Más, ahora en cambio las componentes en Y. Tenemos 4 menos 1. Entonces debemos poner 4 menos 1. Y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? X2 menos X1. Y2 menos Y1. Es como normalmente suele representarse en vez de A y C y B y D, como pusimos aquí. Se suele poner de esa manera también. Valores de X restados, valores de Y restados. Bueno, seguimos. Terminemos esto rapidito. Igual. Dentro del paréntesis tenemos 5 y menos por menos es más, ¿no? Esto me da 5 más 1. 5 más 1 al cuadrado más. Tenemos el 4. Menos por menos me da más también. Más 1 elevado al cuadrado. 5 más 1 es 6 al cuadrado. Más 4 más 1 es 5, pero elevado al cuadrado también. 6 por 6 tenemos 36. 5 por 5, 25, ¿no? Entonces vamos a encontrar la raíz cuadrada de 61 y me da, voy a usar solo un decimal, ¿no? Bueno, está olvidando. 61, ¿no? No nos olvidemos que tenemos la componente al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado de 61. Entonces, para que se elimine, tenemos raíz cuadrada, raíz cuadrada. Me queda entonces la componente entre A y B, la distancia, perdón, entre A y B. La raíz cuadrada de 61, que viene en redondeado un solo decimal, 7.8. Y hemos encontrado la distancia entre estos dos puntos.